a la construcción del éxito estudiantil. El éxito estudiantil lo definimos o lo entendemos como un esfuerzo de toda la comunidad universitaria para que nuestros estudiantes se formen en competencias académicas, personales y sociales en un entorno de cooperación y apoyo centrado en el estudiante. Entonces, toda iniciativa de nuestra comunidad universitaria que le apunte a la formación de esas competencias académicas, personales y sociales es una iniciativa de éxito estudiantil y es una iniciativa que vamos a querer compartir, socializar y divulgar a través del espacio de este seminario. Hoy nos acompañan María Rengifo del Centro de Diversidad, la jefa del Centro de Diversidad, que nos va a hacer una introducción al concepto de ajustes razonables para después darle la palabra al profesor Lucas Correa de la Facultad de Derecho con unas reflexiones frente a la política de ajustes razonables y contamos también con la participación de Silvia Caro, que es la vicedecana de la Facultad de Ingeniería, que nos va a contar el manejo y algunos casos particulares que ha venido manejando desde la facultad. Entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra a María Rengifo para que nos empiece a contar. Buenos días y Gracias, vamos a tener entonces los micrófonos cerrados y si hay alguna pregunta o inquietud la podemos ir empezando a digitar en el chat y la idea es que al final podamos tener ojalá unos minutos para poder compartir con ustedes sus preguntas o sus inquietudes. Muchas gracias. Mil gracias, Ángela. Quiero contarles a todos y a todas que estamos grabando esta sesión. Esperamos que nos den su autorización para grabarla. Algunos profesores y profesoras no nos pueden acompañar y nos pidieron que se las enviáramos. Esa es la razón por la cual queremos grabar. Si alguien no estaría de acuerdo en esta grabación, por favor, puede escribir en el chat para poder parar la grabación en caso de que sea así. Bueno. Entonces, inicio contándoles, perdón, estoy aquí tratando, ya, de qué hacemos en el Centro de Diversidad. El Centro de Diversidad se crea como una oficina dentro de la Decanatura de Estudiantes en el 2019, pero el equipo que trabaja en el Centro de Diversidad era un equipo que existía antes y que se encargaba del acompañamiento de todos los estudiantes financiados por la beca Quiero Estudiar. A raíz de esa experiencia, en ese acompañamiento y apoyo de esos estudiantes que para ese momento, cuando ingresaron alrededor del 2008, eran un grupo pequeño de estudiantes en la universidad, fuimos aprendiendo muchas cosas y en el 2019 decidimos consolidarnos como un centro de diversidad y ampliar esa experiencia que teníamos y esos aprendizajes a otras poblaciones que también son de estudiantes no tradicionales dentro de la universidad. Lo que buscamos en el centro es que a través de la consejería conozcamos las situaciones y las vivencias de esos estudiantes no tradicionales, dentro de los que está estudiantes en condición de discapacidad, estudiantes financiados por completo por programas internos y externos a la universidad, estudiantes LGBT y estudiantes padres y madres, porque sus experiencias son muy distintas. Entonces, queremos trabajar con esas poblaciones, tanto en consejería para acompañarlos y asegurar que sean exitosos en su proyecto académico y aprender de esas vivencias y esas experiencias para trabajar con unidades académicas y administrativas en diseñar acciones, crear estrategias, formular prácticas que hagan, que promuevan situaciones donde esos estudiantes que son no tradicionales puedan ser exitosos en nuestra universidad. Entonces, parte de esas prácticas ha sido el crear este proceso de ajustes razonables. Muchos de quienes están aquí han trabajado de la mano conmigo en casos particulares y hoy, justamente que estamos en una situación de contexto tan difícil para todos, hay poblaciones que sufren mayor vulnerabilidad en estas condiciones y por eso el Consejo Académico aprobó que se ampliara esa política de ajustes razonables para tener en cuenta las circunstancias que estamos viviendo hoy. A modo de explicación, porque son estos conceptos los que van a guiar seguramente toda esta conversación de hoy, quiero contarles que el concepto de ajustes razonables tiene todo que ver con un concepto de discapacidad en el que la discapacidad resulta de la interacción entre las personas y las barreras, tanto actitudinales como del ambiente,
que empiezan a existir y que no permiten que una persona esté en igualdad de condiciones con otras. Cuando hablamos de barreras, hablamos de todo tipo de barreras, de contexto, sociales, culturales, estructurales de la sociedad. Y los ajustes razonables, como lo ha entendido la Universidad de los Andes, tienen el objetivo de eliminar esas barreras, visibles o invisibles, y que se adapten a la situación específica de cada estudiante y que sean razonables, porque no imponen una carga desproporcionada o indebida a la universidad. Esa, digamos que es un concepto de ajustes razonables que fue aplicado por el Ministerio de Educación Nacional y que nosotros asumimos, y hoy, en las actuales circunstancias, se amplía, digamos, el concepto que tenemos de barrera, la idea de una barrera para también contemplar barreras que existen ahorita en términos de recursos tecnológicos, en términos de barreras de salud mental y física que están sucediendo a causa de la pandemia y las toman como parte de esas barreras que puede eliminar un ajuste razonable o la política de momentos difíciles. Ese es el preámbulo por el cual quería empezar y quiero pues nuevamente agradecerle a Lucas y a Silvia su participación. Lucas es profesor de la Facultad de Derecho y fundó DevClub, un laboratorio que trabaja con derechos humanos. Actualmente Lucas también trabaja con el BID en buscar normativa para la discapacidad y entre todas esas cosas encuentra tiempo para ayudarnos al Centro de Diversidad a buscar cuáles son las mejores estrategias, a pensar cuáles son las mejores prácticas. Y también nos acompaña Silvia Caro, vicedecana de la Facultad de Ingeniería, quien trabaja en todas las labores administrativas y académicas de la facultad y que así también encuentra tiempo para ayudarnos a gestionar muchos casos. Silvia lo que va a hacer es aterrizar cuál ha sido la experiencia que hemos tenido con ella manejando diferentes casos y ojalá suscite esto una conversación en la que todos podamos participar y genere preguntas e inquietudes que podamos resolver en este espacio. Lucas y Silvia, mil gracias de nuevo por acompañarnos. Y Lucas, doy la palabra. Vale, María, muchas gracias a ti, a la universidad por la invitación, a Silvia, con quien compartiremos el tiempo y bueno, gracias a todos ustedes por conectarse en esta mañana. Yo les voy a compartir unas reflexiones a partir de la invitación que me hace María y unas reflexiones también a partir de la misma práctica docente que desarrollo yo dentro de la universidad. Este tema en particular es un tema que a mí... es un tema que yo abordo desde dos puntos, desde el lado de ser abogado y ser un defensor de los derechos de las personas en general y de las personas con discapacidad y un activista en relación con la educación inclusiva. Ya les voy a contar un poco de qué se trata eso, pero también del lado de mi rol como profesor en la universidad y en la interacción con los estudiantes. Entonces yo voy a abordar un par de preguntas que creo que son útiles para reflexionar en torno a algunas cosas y particularmente voy a aterrizarlo a algunos ejemplos prácticos, ¿no? Porque en mi experiencia, que es algo que igual también va a ser Silvia, y yo por eso voy a pasar rápidamente sobre eso, pero en mi experiencia hablar de ajustes razonables, de políticas en tiempos difíciles o de algo que engloba eso que es la educación inclusiva, funciona en términos generales, pero luego cuando queremos transformar las prácticas de los maestros, que es lo que finalmente debe transformarse, sin aterrizarlo a la realidad y a las dificultades que enfrentan los maestros, pues resulta quedándose en el discurso. Entonces, la primera pregunta que yo me hago es, ¿por qué debe ser la educación superior inclusiva en Colombia y qué significa que sea inclusiva? Cuando hablamos de ajustes razonables y de ciertas medidas o ciertas políticas en tiempos difíciles, que es esta discusión que la pandemia del COVID-19 ha generado y ha catalizado, realmente de lo que estamos hablando o el trasfondo que está detrás es, lo que está detrás es la educación inclusiva. La educación inclusiva tiene que resolver primero un problema, un drama cuando hablamos de educación superior, y es que a veces pensamos que las universidades, a diferencia de los colegios y de las otras instituciones educativas, como está protegida por la autonomía universitaria,
entonces en ese sentido no tiene que ser incluyente, y eso es falso. Sí es cierto que las universidades están protegidas por la autonomía universitaria, y esa autonomía universitaria lo que hace es proteger a la institución universitaria de las injerencias arbitrarias del Estado o de que la universidad sea utilizada como un instrumento para otros fines distintos a la educación. La autonomía universitaria le permite a la universidad darse su propio reglamento, tomar sus propias decisiones, pero cuando hablamos de educación inclusiva, también tenemos al otro lado la igualdad. Y entonces, que la universidad esté protegida por la autonomía universitaria, no significa que pueda discriminar o desconocer ciertos derechos que tienen los estudiantes o que no deba hacerse ciertas preguntas sobre las prácticas o lo que dentro de ellas sucede, que puede generar en situaciones de desventaja y de discriminación, etcétera, etcétera. Entonces, no hay que ver la educación inclusiva como una enemiga de la autonomía universitaria, sino todo lo contrario. Lo que las universidades deben hacer, y es algo que hacemos en la universidad, es tomarnos en serio esta discusión por la educación inclusiva. Ahora, resuelto esto, porque a veces escuchamos la universidad no tiene que hacerlo porque es autónoma, y la discusión no la deberíamos plantear en si debo hacer algo o no debo hacerlo porque la ley me lo obliga, sino cuál es el sentido detrás de esas medidas que debería yo tomar. Y el sentido está en la educación inclusiva. ¿Qué significa en general la educación inclusiva? Significa un proceso de transformación de la oferta educativa como la conocemos. La oferta educativa, por más buena que sea, sofisticada, costosa, etcétera, tiene siempre una serie de limitaciones y normalmente no se ha pensado para superar ciertas barreras que enfrentan algunos estudiantes o que pueden llegar a enfrentar algunos estudiantes en algunos momentos de su trayectoria escolar. Y en ese sentido, la educación inclusiva implica un proceso de transformación de la escuela, en este caso la universidad, ¿no? Eso está pensado principalmente para colegios que ofrecen la educación en el nivel primario y secundario, pero se extiende a la universidad. Está pensado para repensar la universidad como un lugar en donde lo más importante es el estudiante en el que está en el centro del servicio. Ya vamos a ver qué cosas hay que poner en duda. Y para eso, cuando nos hacemos una pregunta por la educación inclusiva, nos debemos hacer una pregunta por 5 verbos que le deben suceder a los estudiantes. Deben poder acceder, ¿verdad? Deben poder permanecer en el servicio educativo, en su proceso de formación. Deben poder participar, deben poder pertenecer, es decir, sentirse parte. Y finalmente deben lograr. 5 verbos que de alguna manera resumen lo que debería suceder en una trayectoria educativa. Por supuesto, en esa trayectoria educativa yo puedo hacerme muchas preguntas sobre la educación inclusiva que van desde el acceso, y entonces ahí tenemos medidas de acción afirmativa como las becas. En el logro, que está al otro lado de la trayectoria, entonces nos haremos preguntas por qué significa realmente una educación de calidad. Cuando hablamos de profesores y cuando hablamos de ajustes razonables y de políticas en tiempos difíciles, entonces normalmente estamos hablando de todo lo que está en el intermedio, de permanecer, de participar y de pertenecer en igualdad de condiciones. Ahora, lo que nos sucede normalmente es que nosotros diseñamos nuestras clases y el servicio educativo, pero vamos a enfocarnos en lo que un profesor hace en su clase. Diseña su clase pensando principalmente en el contenido, y los estudiantes atraviesan esos contenidos, esas habilidades, esos objetivos, esas competencias, y a veces no nos hacemos preguntas de si algunos están en riesgo. Y por eso la introducción que hace María del enfoque del Centro de Diversidad es muy acertado, porque la educación inclusiva a lo que nos lleva es a identificar y a entender que puede haber estudiantes, grupos de estudiantes que por múltiples situaciones puedan encontrarse en riesgo. ¿En riesgo de qué? De varias cosas. De nunca llegar a la Universidad de los Andes, de acceder, de no acceder, de no permanecer en la universidad, entonces terminar desertando, de no poder participar en condiciones de igualdad. Yo no puedo leer las lecturas porque todas las lecturas son en inglés y mi nivel de inglés no es tan sofisticado. Yo no puedo llegar a esta hora. Bueno, distintas situaciones que ya ejemplificaré. Otra más compleja, yo no pertenezco, es decir, yo estoy aquí, pero yo no me siento parte, yo no me siento reflejado, yo me siento como un extraño, me siento como un outsider, no siento que este sea mi lugar, a pesar de que estar aquí sea una oportunidad gigantesca. Y finalmente podría ser que algunos no puedan lograr en igualdad de condiciones. Cuando hablamos de lograr es desempeñarse académicamente según lo esperado. Entonces, en función de estos 5 verbos, acceder, permanecer, participar, pertenecer y lograr, es que debemos hacer una reflexión por nuestras prácticas pedagógicas. Entonces, primera aclaración,
Tampoco es que el profesor de cátedra o el profesor de planta tenga que echarse encima todo un pensamiento crítico sobre toda la trayectoria escolar y pensar desde el acceso hasta el logro. Probablemente no. Seguramente las autoridades universitarias deberán pensar distintas situaciones. Cada uno debe pensarlo en el margen, en su margen de maniobra, en lo que puede y no puede hacer, en lo que está a su alcance, para tampoco entrar en una angustia excesiva por pensar que un profesor de planta tiene que resolver las situaciones estructurales que hacen que la mayoría de personas no puedan acceder a la oferta de la Universidad de los Andes porque no está pensada para estar abierta a todas las personas en términos generales. Esa es como una de las primeras aclaraciones. Aquí también, y esa aclaración es, hay que revisar la necesidad de implementar prácticas inclusivas, ajustes razonables y políticas de momentos difíciles en su debida dimensión, sin agobiarnos tratando de resolver una cantidad de cosas que no están a nuestro alcance. Entonces, en ese proceso, la educación inclusiva lo que nos lleva a pensar es a estar siempre atento a quiénes son los estudiantes que pueden estar en riesgo. Y aquí viene una segunda aclaración. Yo en algún momento voy a perder esta numeración. Y es un proceso inacabado. María nos presenta una lista. Primero hablábamos de estudiantes LGBTI, de estudiantes que fueran padres. Antes de eso hablábamos de estudiantes que accedían a la oferta universitaria por medio de una beca. Pero después, como la realidad supera la ficción, tanto ustedes como María, pues se dan cuenta que cuando yo atiendo a un grupo, después descubro que había otro y entonces me siento mal porque no pensé en ellos inicialmente, pero lo realmente importante es estar abierto a dar una respuesta a lo que los estudiantes necesitan. Entonces, no es una lista de mercado de poblaciones. Claro, estas discusiones las catalizan las personas con discapacidad y la discusión sobre la educación inclusiva es una discusión catalizada por las personas con discapacidad en los años 90, pero hoy en el año 2020 hablamos de educación inclusiva en el marco de la diversidad. Lo que pasa es que el reto detrás de la diversidad es saber de qué diversidad estamos hablando, porque si decimos solo diversidad y no hacemos acciones puntuales, probablemente estemos hablando de palabras vacías. Entonces es un proceso inacabado. No hay una lista de mercado de grupos poblacionales que estén en riesgo. Y voy a decir aquí una cosa muy compleja, y es inclusive el estudiante típico uniandino, que es blanco, bogotano, hombre, y que es egresado de algún tipo de colegio de élite, puede necesitar algún tipo de ayuda, ¿verdad? Porque que pertenezca a este estereotipo de persona privilegiada no significa que en algún momento de su vida no pueda estar experimentando una situación compleja. Y el Centro de Diversidad lo sabe perfectamente y probablemente la mayoría de ustedes también. Y ahí entonces la educación inclusiva nos deja un mensaje, y es que no se trata únicamente de atender a la población que es vulnerable, que no encaja en lo que nosotros entendemos como general, sino de estar atento a esas situaciones que pueden generar situaciones de desigualdad y de complejidad en la trayectoria escolar. Entonces, segundo, es un proceso inacabado y no existe una lista de mercado, ni de personas que deban recibir los ajustes razonables, ni tampoco de ajustes razonables, porque aquí entonces viene el tercer mensaje, y es que el principal insumo es la capacidad de innovación docente, lo que se nos ocurre hacer, para a veces embarrarla y para otras veces pues triunfar o que sea relativamente exitosa. Esa es entonces la primera pregunta que yo quería compartir con ustedes, la más general, y voy a seguir con la segunda pregunta. Ahora, hay otro, en la segunda pregunta, y es, ¿qué significa exactamente hacer ajustes razonables y implementar políticas de tiempos difíciles? Significa que es el primer paso para una discusión más amplia sobre la educación inclusiva. Es decir, es un error pensar que lo que debemos hacer es implementar ajustes razonables cuando se necesitan únicamente. Lo que está detrás de esto es poner en duda lo que genera esa necesidad de ajustes razonables. Algunas, cuando hablo yo poner en duda, me refiero a reconocerlos y a tomar algunas acciones para resolverlas. Entonces, cuando les digo que hay una trampa detrás de esto, es que cuando yo solamente abordo necesidades de ajustes razonables, lo estoy abordando desde la lógica del problema. Tengo un estudiante que me reporta esta situación, un profesor que me reporta esta situación, y yo trato de resolver problemas. Eso está bien, pero detrás de esa resolución de problemas, bajo la lógica de los ajustes razonables y de las políticas de tiempos difíciles, hay una reflexión sobre la educación inclusiva y sobre lo que la universidad es y sobre lo que los profesores hacemos. ¿Cuáles son algunos puntos de esas reflexiones? Uno,
hay una excesiva lógica de la competencia, ¿verdad? Lo contrario a la educación inclusiva no es la exclusión, sino la lógica de la competencia. Es la exacerbada lógica de la competencia la que genera que algunos se encuentren en riesgo, ¿verdad? Ahora, ¿es buena o mala la competencia? No hay una solución para esto. Podemos generar entornos libres de toda lógica de competencia. Habrá personas que digan que no. ¿Podemos poner en duda algunas lógicas de la competencia? Sí, y de hecho la pandemia nos lo enseña cuando la universidad en el semestre anterior de manera de urgencia modifica la forma de evaluar. Y los profesores entonces nos vemos en una situación en donde llevábamos la mitad del semestre, esa es mi experiencia personal, evaluada en números y ahora tenemos que evaluar en letras, ¿verdad? ¿Es una manera de poner en duda y de saber que sí se puede hacer de otra manera? Sí. Pero no solamente la lógica de la competencia tiene que ver con la forma de evaluación, tiene que ver con qué es lo que premiamos, cuáles son las dinámicas de identificar a los mejores estudiantes por encima de los que no están, y cómo en nuestras prácticas lo que hacemos es fortalecer la competencia. Lo contrario a la competencia es la colaboración. En la medida en que yo genero espacios de aprendizaje que en lugar de poner a competir a los estudiantes, los ponen a colaborar, probablemente estoy generando unos entornos más inclusivos. Esa es la primera situación que hay que poner en duda. La segunda es que hay que reflexionar frente a la educación inclusiva, es las lógicas de la estandarización de la calificación, ¿verdad? Lo más importante es la nota, lo más importante es el promedio, lo más importante es esto. Y lo contrario a eso es fortalecer el proceso. Lo más importante debería ser el proceso y las distintas maneras para reflejar esos avances en el proceso. Por supuesto, esto luego cuando se aterriza una clase en específico tendrá distintos retos, porque no es lo mismo, así digan que sí algunos, yo personalmente pienso que no es lo mismo estar atento a un proceso cuando tengo un grupo de 20 estudiantes a cuando tengo un grupo de 90 y todos son básicamente anónimos. Pero lo que está detrás de esto es cómo hago yo visible el proceso. El tercero es que en la universidad a veces, por no decir casi siempre, invisibilizamos al estudiante detrás del desempeño académico. Y eso también pasa porque nosotros como profesores probablemente no pasamos mucho tiempo con los estudiantes y en ese sentido solo interlocutamos en los momentos de clase que tenemos o en algunos momentos adicionales que están a nuestra disposición. Pero entonces una de las lógicas que está detrás de la educación inclusiva es lo más importante no es el desempeño académico, la nota, el número, el promedio, sino la persona del estudiante. Ya voy terminando con esos puntos. Esos son los puntos que deben generar una reflexión detrás del por qué hacemos ajustes razonables, más allá de dar respuesta a una situación problemática en el presente. En cuarto lugar, la educación inclusiva nos debe llevar a cambiar el centro de la práctica pedagógica. El centro de la práctica pedagógica, es decir, de lo que hacemos como profesores en nuestras clases, debería dejar de ser el contenido y deberá mutar a tener en el centro al estudiante y a las habilidades que debemos desarrollar. Esta es quizás la discusión más compleja de la educación inclusiva, porque la educación inclusiva le pide al sector educativo, le pide a los maestros, le pide a las autoridades educativas que estén abiertos a la posibilidad de inclusive prescindir de algunos contenidos. Y entonces ahí es donde los maestros que son profesores realmente con formación educativa, empiezan un poco a colapsar, ¿verdad? Porque se piensa que el proceso educativo tiene como centro el currículo o el conocimiento. Y por supuesto en la universidad esto es todavía más complejo porque se supone que las universidades tienen un currículo aprobado, unos microcurrículos aprobados, unas mallas curriculares, etcétera, etcétera, y el profesor pues no puede hacer lo que quiera, básicamente porque está atado a un diseño curricular reglado por el derecho. Y finalmente, en quinto lugar, y este también es aún más complejo, es generar dinámicas de educación inclusiva nos debe llegar a poner en duda ciertos contenidos que planteamos, qué hacemos visible en esos contenidos, qué no hacemos visible, etcétera, etcétera. Entonces, lo que les quería compartir con esa segunda pregunta que me hacía era, detrás de la lógica de desarrollar ajustes razonables y de dar respuestas a los momentos difíciles, debe estar una reflexión sobre la educación inclusiva y sobre cómo diseñamos un servicio que sea universal, es decir, que esté diseñado pensando en todos,
para que la necesidad de ajustes puntuales no desaparezca, porque nunca va a desaparecer, pero sí va a ser significativamente menor. Si yo me quedo solamente haciendo ajustes razonables, entonces voy a estar siempre en la lógica de resolver ciertos problemas. Y solo cuando los problemas suceden o cuando no escalan lo suficiente, y es probable que no me esté dando cuenta de ciertas cosas que deben suceder. ¿Listo? En tercer lugar, ¿hasta qué horas tengo, María? Ya son las 12. Tengo como 20 minutos, ¿verdad? No, no te escuché. Estás en mute, María. Perdón, tienes 5 minutos, Lucas, como para Ok, concluir. bueno, voy a tomar 10 porque me falta lo más importante. Está Entonces, ahora perfecto. cuando aterrizamos a la lógica de los ajustes razonables y de las políticas de momentos difíciles, entonces hay que preguntarnos tres cosas. ¿Qué es un ajuste razonable? ¿Qué es lo que tengo que cambiar yo? ¿Y por qué lo tengo que cambiar? Entonces, la primera pregunta es: ¿qué es un ajuste? Significa que a eso que yo tengo diseñado para mi clase, debo hacerle una modificación, una adaptación, debo brindar una asistencia. ¿Por qué? Porque identifico que tengo un estudiante que lo necesita. Entonces, frente a esa pregunta, y es ¿qué debo hacer? La respuesta es: debo hacer algo adicional. Y ahí es donde está un poco el primer problema que encontramos en la realidad, y es que a veces el estudiante no sabe claramente qué es lo que necesita. Entonces, la necesidad lleva al estudiante a hacer un reclamo, pero el estudiante no te puede decir: vea, profe, yo lo que necesito específicamente es esto. Y de otro lado, también con mucha frecuencia, el profesor no sabe qué hacer, porque esa necesidad lo saca de su zona de confort, ¿verdad? Entonces, ahí es clave saber qué hacer y quién lo debe hacer. Pero ¿cómo se resuelve eso? Se resuelve siempre en cada caso concreto. Y la clave, a partir de mi experiencia, es fortalecer la corresponsabilidad de los estudiantes. En primer lugar, la mejor persona para darte alguna idea al profesor sobre qué es lo que debe hacer es el mismo estudiante. Entonces el mismo estudiante te va a decir: profe, es que yo no pude cargar el trabajo en Sicúa porque se cayó el cable interoceánico y en mi casa no había internet. Entonces yo necesito poderlo mandar. ¿Me puede abrir otra vez el link de Sicúa? Entonces uno va y lo abre. O le dice al monitor que lo haga. El estudiante es el principal insumo para saber qué es lo que debe hacer. Pero de otro lado, al profesor también se le deben ocurrir situaciones sobre qué, o sea, ideas sobre qué debe hacer, ¿verdad? Porque al final va a ser él el que lo debe hacer, y entonces no es como que está al servicio de lo que el estudiante desea. El estudiante es el principal insumo para saber qué, pero finalmente el profesor también debe tener sus ideas y plantearle opciones. La segunda pregunta frente a los ajustes razonables, y aquí encajan los momentos difíciles, es ¿por qué debo hacerlo? Entonces, yo como profesor tengo un reclamo, y es: necesito que hagas esto, necesito que le permitas hacer el trabajo escrito, que no le hagas el examen oral, necesito hacer esto. ¿Por qué lo tengo que hacer? Y entonces aquí es donde está la principal resistencia, en mi opinión, de los profesores. Es: no tengo por qué hacerlo. Y aquí es donde la mentalidad debe un poco cambiar, y entonces debo estar abierto a distintas posibles situaciones en donde debería estar abierto a hacerlo. Puedo hacerlo porque el estudiante tiene una condición de salud, porque tiene una condición de discapacidad, porque enfrenta una situación social que no le permite, como les decía al inicio, participar, permanecer y lograr, o porque atraviesa un momento difícil. Antes de la pandemia, pensábamos que los ajustes razonables eran solamente para ciertos estudiantes que tenían ciertas necesidades graves. Pero luego, abiertos a la política de momentos difíciles, también nos dimos cuenta que yo podría no ser un estudiante que accede a la universidad con una beca, o que en mi casa hay internet de alta velocidad, pero me pueden suceder cosas que me hacen atravesar un momento difícil a lo largo del semestre. Y en esa medida, si yo advierto que voy a necesitar una ayuda, debería poder tener una respuesta. La principal dificultad en este momento de por qué debo hacerlo, en mi opinión, es porque a veces el profesor piensa que lo están utilizando y que lo están manipulando. Y la razón por la cual piensa eso es porque el estudiante va primero al centro de diversidad, y entonces le aterriza a un psicólogo a decirle qué hacer. Y por supuesto, a la mayoría de profesores eso no les gusta. O dos, porque el estudiante tarda en manifestar su necesidad, y entonces el profesor percibe que es demasiado tarde y que lo que el estudiante quiere lograr es una posición de ventaja frente a sus compañeros. Y entonces
cuando uno se pregunta por qué debo hacerlo, también esas ideas le empiezan a uno a dar vueltas en la cabeza. Me están diciendo mentiras, a cuántas abuelitas se le ha muerto etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en mi experiencia, la mejor forma de resolver esto es, uno, bien como lo dicen en el chat, es partir de la buena fe. Es decir, es demasiado desgastante estar pensando en si es verdad o es mentira. Chupa demasiada energía. Pero dos, también es importante fomentar las lógicas de la corresponsabilidad del estudiante. Si yo como estudiante enfrento un momento difícil o necesito un ajuste específico, es mi responsabilidad plantearlo a tiempo, porque el profesor no se puede pasar a vivir a mi cabeza. Y en ese sentido, para que eso se logre, hay que generar un entorno en la clase en donde la necesidad de ajustes y las políticas de tiempos difíciles no solamente estén puestas en el programa, que en mi experiencia los estudiantes no leen, a pesar de que los profesores ponemos un esfuerzo gigantesco en desarrollarlos cada semestre. Entonces, normalizar en las discusiones de clase al inicio y a lo largo del semestre que cualquiera puede enfrentar un momento difícil, que esta clase es una clase abierta y flexible a las necesidades de los estudiantes, genera un entorno de protección en donde el estudiante se siente seguro para manifestar sus necesidades en algunos casos, ¿verdad? Entonces es importante que el profesor genere y la universidad genere una lógica de la corresponsabilidad, pero para que esa corresponsabilidad suceda y que el estudiante venga y te diga, es que yo estoy atravesando por esta situación o necesito esto, también debe haber un entorno de confianza en donde la posibilidad de ser flexible y la posibilidad de hacer ajustes es una posibilidad que está ahí siempre sobre la mesa, sin tampoco volver un caos la clase, ¿no? Porque debe haber tiempos de entrega y debe haber unos tiempos específicos y eso también hace parte de la formación profesional. Entonces, esa es la segunda pregunta frente al ajuste razonable. Ya voy terminando, Mario. Entonces, esa es la respuesta de por qué lo hago. Ahora, cuando yo lo hago, debo identificar el estudiante que necesita. Aquí les voy a empezar a contar algunos de mis experiencias. Por ejemplo, yo una vez tuve un estudiante que por supuesto, como no nos dicen quiénes son los estudiantes que llegan a la universidad con una beca, sin embargo, la realidad nuevamente supera la ficción y uno puede identificar algunos, ¿verdad? Porque no encajan dentro de la lógica típica uniandina. Yo en una de mis clases tenía plenamente identificados a mis estudiantes de ser Pilo Paga. Hasta que un día llega un estudiante y me dice, profe, es que yo no he podido leer nada en las 3 semanas de clase. ¿Por qué no has podido leer nada en las horas de clase? Porque usted deja las copias de la clase en una fotocopiadora externa y yo tengo una tarjeta para sacar fotocopias que yo no sabía que existía y solamente la puedo utilizar en el ML quinto piso o en el Franco. Entonces, a mí me toca que un estudiante saque las copias, me las preste para yo sacarle las copias en otro lugar. ¿En qué estaba fallando yo? Yo asumía que todos tenían plata con que pagar las fotocopias, no sabía que la universidad tenía el ajuste razonable de permitirle las copias y por tanto yo, para mi comodidad, siempre he dejado las copias en el mismo lugar, que es una fotocopiadora externa a la universidad. Y entonces la razón por la cual este estudiante me dice es que yo no las puedo sacar porque yo soy de quiero estudiar, pero de ser piropa, pero el estudiante era un estudiante bogotano. Entonces yo en mis estereotipos de quiénes son los estudiantes becados, asumí que un estudiante bogotano probablemente no era beneficiario de la beca. Entonces, ahí ¿cuál fue el ajuste que hicimos? Razonable. Yo le mandé a sacar todas las copias de mi propio patrimonio para expiar mis culpas y después decidimos escanear todas las copias y ponerlas en Sicuba para que ningún estudiante, si el estudiante las quiere imprimir, va a imprimir el archivo en PDF y si las quiere leer en su computador sin pagar nada, las puede tener ahí disponible. Otro ajuste razonable podría ser llevar el paquete a la otra fotocopiadora donde el estudiante podría sacar las pruebas. Entonces, por ejemplo, aquí el profesor se ve abocado a identificar ciertas situaciones sociales y poner en duda una idea estereotipada de que todo estudiante que está en la universidad puede sufragar los costos educativos adicionales que significa estar en la universidad. Ese es uno de los ejemplos. Otro ejemplo rápido. Yo alguna vez, por ejemplo, un ejemplo en donde dijimos que no, porque siempre es muy fácil decir que sí.
Hace unos semestres, un estudiante, media hora antes del examen parcial, me aborda y me dice, profe, es que yo no voy a poder participar en el debate. ¿Por qué? No, porque es que yo soy de una fe específica y lo que vamos a debatir va en contra de mis creencias. Entonces yo le dije, tienes toda la razón y tienes el derecho a la objeción de conciencia y a no ser compelido a debatir un tema que va en contra de tus creencias religiosas. Sin embargo, el examen es público hace más de un mes, tú ya escribiste el texto escrito y ya lo entregaste, y me estás avisando media hora antes que no te puedes parar a discutir un tema en un debate oral. Tú sí tienes derecho a no hacerlo, pero me lo debiste haber dicho con la suficiente anterioridad para que yo te hubiera podido poner en otro tema que no te conflictuara con tus creencias religiosas. A media hora del examen, yo no tengo por qué hacerte este cambio, porque ahí yo me sentía que me estaban utilizando. Y eso me da paso a la tercera pregunta de los ajustes razonables, y es, ¿qué significa que sea razonable? Y ahí es donde está, esa es la pregunta del millón. Que sea razonable significa que lo puedo hacer o que no lo puedo hacer. Razonable significa, como lo establece la ley colombiana, y es que no imponga una carga significativa a la persona que debe hacer. ¿Qué significa que no imponga una carga significativa? Eso hay que revisarlo en cada caso concreto. Entonces, les voy a poner un par de ejemplos. El de este estudiante. Yo no te puedo cambiar el debate con media hora de anterioridad, porque el debate implica que 8 estudiantes estén debatiendo. Ellos ya están preparados, yo ya tengo todo dispuesto para eso. Tú me estás pidiendo que yo cambie toda una dinámica que es pública en media hora cuando tuviste un mes y medio para solicitarlo. Es completamente irrazonable. Hace unos meses, solicitarle a la universidad que me dictara una clase virtual implicaba una carga desproporcionada, porque los pregrados estaban pensados para ser presenciales y entonces el estar en la universidad era un must, ¿verdad? Y era desproporcionado porque solo algunos estudiantes solicitaban eso y para la mayoría la clase era presencial. Lo que nos enseña que en tiempos de la pandemia ese mismo reclamo deja de ser desproporcionado en la medida en que me lo están solicitando todos los estudiantes, básicamente porque la universidad debe estar cerrada y porque ninguno puede ir a la universidad. Entonces, la misma acción que beneficia a un grupo plural de estudiantes deja de imponer una carga desproporcionada en la medida en que benefician a muchos otros estudiantes. Frente a esa pregunta, ya voy cerrando, frente a esa pregunta, nos queda siempre una pregunta y es ¿quién debe determinar si el ajuste es o no razonable? Debe ser el centro de diversidad, debe ser la oficina de la ombudsperson, debe ser la dirección del pregrado o debe ser el mismo docente. Entonces la respuesta aquí es un poco todos, ¿verdad? Porque para definirlo debería haber una relación positiva. El profesor no debería sentirse atropellado diciéndoles qué hacer cuando le dicen qué hacer, pero tampoco la carga de definir si lo hago o no debería estar solamente en el profesor. ¿Qué sucede cuando hay discusiones frente al profesor? Dice no y no y la universidad le dice que sí. Entonces, bueno, hay un poco el argumento de autoridad. Tendrá que valer. Todo esto para cerrar con la siguiente idea. Si es posible hacerlo. En el periodo intersemestral, yo desarrollé en una de mis clases, no quiere decir que todos deban hacerlo, quizás el tipo de ajuste más complejo que hay que hacer, que es una flexibilización curricular. Es decir, dejar de enseñar algunas cosas para enseñar otras en una clase de pregrado. ¿Por qué decidimos hacerlo? Era una clase muy pequeña y teníamos un estudiante, yo dicto una clase X, que además es un curso E. Y este estudiante en particular era lo único que le faltaba para terminar y poderse graduar. Ver un curso E, no importa cuál sea. Si historia del cine, seminario de investigación, historia del fin del mundo. Yo lo único que necesito es un requisito E. Entonces el estudiante toma esta clase. Pero esta clase carece de toda pertinencia para él, porque él ya había hecho su tesis, ya había hecho su proyecto de investigación. Entonces lo que hicimos fue plantear un diseño curricular específico para ese estudiante que le permitiera desarrollar habilidades de escritura y de investigación jurídica, a la par que sus estudiantes hacían lo que estaba planeado para todos y a él le generamos una evaluación distinta, con unos porcentajes distintos y con unos entregables distintos. ¿Debería suceder esto de manera masiva? Probablemente no,
porque entonces es el caos educativo. Pero deberíamos estar abiertos a pensar cosas aún más sofisticadas, como esta clase que yo dicto es pertinente para la formación de este estudiante, dadas esas condiciones excepcionales, y la respuesta probablemente sí. Entonces, para recapitular, lo que está detrás de la reflexión sobre los ajustes razonables y la política de momentos difíciles es una posición frente a la educación inclusiva, sobre hacer flexible la educación, sobre poner al estudiante en el centro y a sus necesidades y tratar de dar respuesta a algunas de esas necesidades. Esa respuesta a las necesidades es siempre un ejercicio de innovación, de ensayo y error. Y en la medida que ensayamos, vamos viendo que funciona, la embarramos, sabemos que no funciona y somos mejores para tomar mejores decisiones en el futuro, ¿verdad? No hay un manual, no tiene una lista de mercado. Tampoco significa, y ya esta es la idea de cierre, que yo deba hacer todo lo que me pide la universidad, el centro de diversidad o los estudiantes. El ajuste debe ser una modificación, una adaptación que esté a mi alcance. Debo hacerme una pregunta de por qué debo hacerlo, cuál es la razón de ser, qué es lo que motiva que yo haga esto para este estudiante. Y 3, debe ser razonable. Al final, cuando yo soy un profesor, un pregrado, una facultad en la universidad y tengo un montón de ajustes que he hecho, debería hacerme una pregunta por qué estoy haciendo para que esas necesidades no vuelvan a surgir. Es decir, ¿qué hago para hacer visibles las necesidades en salud mental? ¿Qué hago para hacer visibles las necesidades de consumo de drogas, de padres que son, de estudiantes que son padres, de estudiantes que llegan a la universidad con una beca, etcétera, etcétera, para que pueda yo salir del círculo vicioso de dar respuesta a la urgencia y tomar algunas medidas que tengan un impacto duradero en los estudiantes. Esa es un poco la reflexión que yo quería compartir con ustedes junto con estos 3 pasos para hacerlo operativo. ¿Qué debo hacer? ¿Por qué debo hacerlo? Y eso no es razonable, eso que voy a hacer. Hay otras formas, hay otras medidas, debería comparar una cosa con otra. Esa es la clave para decidir en un punto, en un momento concreto, si yo debo hacer un ajuste para un estudiante o no. Mil gracias, Lucas. Mil gracias por la reflexión y las preguntas y el proceso que nos dejas. Silvia. Bueno, gracias María. Tengo que decir que, Lucas, aprendí mucho. Y mucho de lo que dices también da mucho contexto, digamos, a lo que hemos hecho. Pues como ustedes saben, yo vengo de la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ingeniería, pues aparte de ser la más grande de la universidad, somos casi el 40% de la universidad, entonces es más simplemente por probabilidad, es más probable que ocurran estos casos. Pues también tenemos una cultura un poquito distinta que digamos, resuena mucho con lo que dice Lucas. Ustedes miran y los promedios de la Facultad de Ingeniería son los más bajos de toda la universidad, en fin, existe un ambiente fuerte de competencia, existen otras cosas. Y una de las cosas más difíciles que ha sido desde mi experiencia, se las voy a contar acá, ha sido justamente ese trato para dialogar con algunos profesores porque sienten o que les están imponiendo, como dice Lucas, o que ese estudiante va a estar ya no en la misma línea o es equitativo, sino por encima incluso de sus demás estudiantes. Entonces, esto ha sido un proceso de aprendizaje, diría yo, maravilloso, y en el proceso mismo que yo me voy a quedar en la primera etapa que dijo Lucas, y es lo que hemos hecho reactivamente ante algunas de estas situaciones, pero creo que esa experiencia ha sido una experiencia muy formativa y nos ha generado muchas reflexiones en diferentes instancias de la facultad, desde, pues yo no conocía este proceso hasta que empezaron a llegar los casos, pero también en las coordinaciones académicas, también con los directores de departamento y evidentemente con los profesores. Y aquí sí hay un tema de personalidades muy interesante, ¿no? Hay profesores mucho más abiertos a estos que otros. Pero bueno, les voy a contar para poner esto, y estos ejemplos que dio Lucas fueron buenísimos y demuestran cómo a nivel de un curso un profesor puede realizar algunas acciones de forma natural. Y lo que les voy a contar han sido acciones un poquito más grandes que han requerido, digamos, la intervención de varios actores. Y les voy a contar unos buenos y unos como, así como hizo Lucas, algunos donde pues tomamos la decisión de que esto no ameritaba o en ese momento no era, digamos, no daba al lugar para un tipo de ajustes de esta característica. Entonces, nuevamente, no voy a repasar en esto, María lo explicó, pero pues estamos hablando de ajustes razonables, donde queremos garantizar, ¿no? La participación, la garantía de la equidad de oportunidades y los derechos de los estudiantes, y momentos difíciles, y siento que los dos a veces se pueden como traslapar un poco. Los momentos difíciles lo vemos más como algo circunstancial, ¿no? Y en esas tal vez los profesores estamos más acostumbrados, desde
no sé, profe, me estrellé viniendo a la universidad y llegué tarde, que para algunos profesores eso no es excusa porque no está en el reglamento explícito, y para muchos otros, pues sí, porque pues le pasó, o sea, la vida ocurren imprevistos, hasta algunos un poco más complejos y algunos que se extienden mucho más en el tiempo, que pueden llevar a los ajustes razonables. Entonces les voy a contar unos casos como para aterrizarlo más. Son varios de los casos que hemos atendido, no todos, porque ese es el otro punto, no es tan masivo. El problema es que el hecho de que no sea masivo no implica que no le debamos dar atención a estos casos, justamente. Y además se están visibilizando. Mucho de lo que pasaba antes es que como no era tan claro, estos espacios no se visibilizaban. Entonces les voy a contar este caso. Este es un caso, cambiamos ahí un poquito géneros y fechas a sugerencia de María y para evitar rollos, pero todo el caso y todo lo que les estamos contando es verídico. Entonces tenemos un estudiante que está inscribiendo por cuarta vez una materia avanzada en su programa, es una materia de último año. Solicita al inicio del semestre un ajuste razonable y después de discutir un poco con el centro de diversidad, el asunto se centra en los exámenes de ese curso. No tiene rollos con las tareas, no tiene rollos con los talleres, el tema son los exámenes. Y la causa es el alto nivel de ansiedad y estrés que estos exámenes le generan. El muchacho entra a este examen, este estudiante entra a estos exámenes, se bloquea, entra en un estado de ansiedad excesivo y pues no puede casi que responder nada y pues ha perdido este curso por 3 veces. Esta es la cuarta vez que va a tomar este curso. Ese curso lo está bloqueando para ver la última materia que necesita para poderse graduar de esta ingeniería. Nos contactan del Centro de Diversidad, es un curso que en general además es reconocido en esta carrera como esos cursos durísimos, donde es normal que muchísimos estudiantes pierdan el curso, donde son muy estrictos, donde aunque es de 3 créditos tiene algo de sobrecarga, que es algo en lo que estamos trabajando fuertemente. En fin, es un ambiente, digamos, demandante lo llamaría yo. Y en este caso, pues sí encontramos que había pues al lugar ajustes razonables. Si quisiera de este caso en particular destacar algunas cosas. El estudiante informa y nos avisa muy a tiempo. No es que ya pasó nuevamente un examen y las cosas están mal. Lo que es muy valioso y nos da tiempo de reacción. No siempre va a ser así. Pero en ese caso en particular fue particularmente valioso anticiparnos, no esperar a que ocurriera el primer examen para hacer algo. Hubo varios intentos y esfuerzos por aprobar la materia. El estudiante cambió, hay 2 secciones, trató con un profesor, trató con el otro, que pasa es que el esquema es igual para las 2 secciones y hay un profesor que es como el coordinador, que es el que limita todo, en fin. Pero sí se vio un esfuerzo. Por otro lado, viene soportado médicamente. Y este es un tema muy importante. Yo creo que nosotros y muchos profesores de la universidad en general, de la facultad en particular, les cuesta todavía mucho trabajo el asunto de reconocer que hay algunas dificultades, sobre todo de salud mental o de ansiedades, como, pero en mi época, ¿no? Y vuelven a esto, uno, también había estrés y hay otros muchachos que están estresados y no les estamos dando el mismo trato. Yo siento que cuando es físico es mucho más evidente. Si un estudiante tiene un accidente y le ponen yeso en un pie y no se puede movilizar con facilidad y la clase queda en el Q, como que a nadie se despeluca ni nadie se angustia porque hay que cambiar la clase a la U para que el estudiante pueda acceder. De hecho, se entiende como algo natural. Pero cuando no es tan visible y tan obvia, sí siento que nos cuesta un poco de trabajo y contra eso hemos tenido que trabajar un poco. Entonces, este caso en particular estaba soportado médicamente, es decir, el muchacho va a psicoanálisis, la psicóloga respalda esa solicitud y bueno, esto fue todo un tema de negociación, tuvimos que hablar con el profesor. Acá es importante lo que Lucas dice y es que creo que es en algo en lo que todavía podemos seguir mejorando y es cómo nos comunicamos con el profesor. En general, un profesor le genera un poquito de sorpresa cuando recibe un mail directamente de una psicóloga de la Canatura de Estudiantes donde le sugiere hacer cambios, porque muchas veces además solo ha oído la versión del estudiante, el profesor quisiera estar involucrado. Yo a veces siento que si contactamos al profesor y le decimos, profesor, quisiera contarle a usted un caso, venga y conversamos, y entiende el caso y dice, yo conversé con el estudiante y de pronto vi que podría hacerse esto, es a veces mucho más fácil entrar así que cuando recibimos o los profesores reciben. De hecho, reciben esos mensajes y quedan muy confundidos y casi siempre, si no les hemos preavisado algo, van a contactar o al coordinador o nos van a escribir a nosotros y nos ha pasado y lo hemos tenido que manejar. Eso es algo que todavía podemos como seguir mejorando de a poquitos, no es en todos los casos. En ese en particular,
tuvimos reuniones con la coordinación académica y con María, acordamos y nos reunimos con el profesor y le propusimos y discutimos con él para ver si él pensaba que esto era acorde y tenía sentido, estos ajustes. El ajuste era que el examen fuera en un horario distinto, con algo más de tiempo en caso de ser necesario, y aquí el profesor es cuando empieza a sentir que esto puede ser desventajoso con respecto a los demás estudiantes. Pero la más dura fue que estuviera en un sitio donde se sintiera cómodo, principalmente su casa, pero él podía elegir. Entonces aquí al profesor se le disparan todas sus alertas, ¿no? Este muchacho se va a copiar, este muchacho, entonces el profesor quería que sí, pero si tiene una cámara que lo mire. Es más o menos lo que nos está pasando en la virtualidad, ¿no? Si mira y mira para otro lado, caso disciplinario porque se copió, ¿no? Hay que partir del principio de confianza, que era un poco lo que decía Lucas ahorita. Y eso lo logramos. Entonces el estudiante era en SICUA, el estudiante tenía que responder el examen manualmente, tomarle foto al examen y enviarla. Eso responderlo manualmente lo hacen todos los estudiantes porque se usa para reclamos. También tenía acceso a un asistente grabado, a un monitor, por si tenía dudas del enunciado en las mismas condiciones que otros estudiantes. Nos tomó un par de iteraciones, pero se logró implementar. Bueno, este es un caso además que tal vez este es un poquito más obvio, aunque tuvo algunos visos. Este es un estudiante que está terminando su carrera y está en una situación muy complicada de violencia intrafamiliar, donde vemos que hay un riesgo latente para ella y sus hijos, e inclusive su vida y la de sus hijos están en riesgo. Ella no es de Bogotá y no tiene un equipo o un apoyo claro aquí en la ciudad, y la solicitud es regresar a su ciudad de origen, donde viven sus padres y donde podría tener un poco más de apoyo. El caso ya era de conocimiento de Canatura, el caso también algunos profesores de este departamento lo conocían, y a ella solo le faltan 3 cursos para terminar su carrera. Uno de esos cursos además requiere, 2 de esos cursos tienen un conflicto de prerequisito, que es un prerequisito más administrativo que de otro tipo. Entonces ella solicita salto de prerequisito y además la posibilidad de hacer estos 3 cursos de manera virtual. Y es un poco lo que dice Lucas, ahora como que, pues ya todos sabemos que virtualmente se pueden hacer cosas, y porque lo estamos haciendo en ese momento no era tan obvio, pero el caso era de cierta magnitud, o sea, está la vida de la persona en riesgo, que evidentemente las dos cosas se hicieron los ajustes, se evaluó con los profesores de esos cursos qué tan difícil era. Recuerden que no grabábamos clases, ¿no? Entonces era muy complicado lograr esto. Los laboratorios prácticos, estos 2 cursos no había, o en uno había solo una práctica y el profesor que conocía el caso y fue muy flexible, se logró ajustar todo y logramos que este estudiante y sus hijos se pudieran ir, digamos, para que estuvieran, pues, básicamente a salvo. Entonces aquí había motivos de fuerza mayor que habían afectado su planeación académica, porque incluso el sobresalto, pues, queríamos justificarlo bien, y era, pues, no, ¿por qué hasta ahora está viendo esta materia? Pues porque ha estado en esta situación mucho tiempo y la pobre ha tenido que retirar materias, es una situación de estrés y angustia permanente. El departamento conocía su situación y creemos que el bienestar y la vida del estudiante son, ante todo, una prioridad. Muy bien. Uno más reciente es un estudiante que sufre de una enfermedad que afecta sus extremidades y en momentos de crisis puede perder la movilidad de sus manos. Está en terapia, están todos los soportes médicos y eso genera dificultades. Es un estudiante de primer semestre y eso genera dificultades porque, si ustedes recuerdan o saben, en primer semestre la mayoría de materias, pues son, o casi todas, pues son de escribir, ¿no? Escribir muchas cosas. Él se acerca a la decanatura desde el comienzo, solicita realizar actividades académicas en su computadora, hacer aportes orales. Esto, el estudiante es de ingeniería, pero casi todas sus materias las está viendo fuera de ingeniería, y naturalmente creemos que los ajustes son razonables, que amerita hacer ajustes razonables además transversalmente, no en un solo curso, sino en todos. Pues se habla, lo que en este caso nos comunicamos con el Centro de Diversidad, ellos me comentan a mí a veces antes un poquito como para ver, yo hago de abogado del diablo, cómo pueden reaccionar algunos de nuestros profesores, y a veces hacemos ahí sobre la marcha algunas recomendaciones que son las que finalmente reciben los profesores, dejando además claro que el profesor puede disponer de otras ideas que se ajusten como a las características únicas y específicas de su curso, reconociendo esta necesidad, que en este caso nuevamente es un poco obvia, pero nos tenemos que ajustar definitivamente. Entonces, por ejemplo, cuando son escritos, pensar en que un monitor, un asistente grabado, el muchacho como oralmente puede hacerlo, pueda dictar, que es un reto cuando son ecuaciones y todo eso, pero pues que pueda alguien ayudarlo, presentar la mayor cantidad de actividades, si se puede de forma oral o en computador, en fin. Y pues estos ajustes se realizaron. Y además,
posiblemente los tengamos que mantener en el tiempo, es decir, semestre tras semestre tendremos que hablar con los profesores que estén tomando, con los que el estudiante esté tomando clases. Muy bien, este es otro caso de un estudiante que está en un tratamiento médico que requiere una terapia al mes durante 1 año y medio cada mes. Y el medicamento es muy fuerte, que genera síntomas secundarios nocivos, al punto que genera dolores muy fuertes de cabeza, no puede concentrarse. Y acá yo quiero aclarar que, por ejemplo, en este caso nosotros no conocemos cuál es la enfermedad, ni nos importa, ni es relevante conocer la enfermedad que tiene el estudiante. A veces el estudiante quiere contarnos, a veces no. La decanatura, por supuesto, seguramente sí lo conoce, y el centro de diversidad, nosotros no, y no es relevante en este caso. Hay soportes médicos, es muy claro. La solicitud en este caso es un aplazamiento de las actividades, un aplazamiento o reprogramación de las actividades académicas que van a ocurrir 5 días después de sus terapias, que es en el momento en que los síntomas ocurren de forma más fuerte. Entonces, aquí pues las dificultades de salud están completamente justificados, notamos que los ajustes son proporcionales y razonables. Aquí hay un punto tal vez importante, era un mensaje al estudiante que si es posible, pues anuncie con algo de anterioridad al profesor. Los profesores van a saber, no saben los detalles, pero saben que durante 5 días el estudiante va a tener, no quiere decir que se desconecte de todo, quiere decir que no va a poder responder en la misma medida, puede que algunas tareas las pueda terminar, pero es probable que no, y lo que queremos es justamente tener esa posibilidad. Tal vez anunciar al profesor si puede, ¿no? La siguiente terapia el otro mes es este, y veo que programación hay esto, como para facilitar también el trabajo del profesor de poderle dar el ajuste en su momento adecuado. Pero pues claramente consideramos que está justificado. Muy bien, ahora les vamos a contar unos casos donde no era tan obvio para nosotros algunas de estas situaciones. Entonces, esta es un estudiante que está más o menos entre 4º y 5º semestre y solicita la solicitud, ya les cuento cuál es la causa, pero ella solicita culminar ese semestre y todos sus estudios de forma virtual a causa de una enfermedad que parece ser fibromialgia, que genera episodios de dolor agudos y dificultades motoras. Y como consecuencia, la estudiante tiene dificultades de acceder permanentemente a la universidad. Aquí hay un tema un poco difícil, es la estudiante ya en el 2018-2, como muy avanzado el semestre, se acerca al centro de diversidad y cuenta que tiene estas dificultades. Y con ayuda del centro de diversidad se le reprograman todas las últimas actividades, exámenes finales, se reprograma todo en cada uno de sus cursos para que ella pueda culminar exitosamente. Y el centro de diversidad le dice, es muy importante que analices cuál es el estatus del otro semestre, que consideres ver menos cursos, que mires opciones médicas, porque no es una situación fácil para ti y hay que planearlo. Y no oímos del estudiante. Y a la facultad, al centro de diversidad, al inicio del semestre. Ella no aparece, de hecho creemos que no se matriculó, y avanzado el semestre regresa con estas mismas dificultades. Había inscrito un semestre de 18 créditos y la solicitud es: no voy a volver a la universidad, necesito que todo sea virtual y que de aquí en adelante toda mi carrera sea virtual. Aquí ya era, digamos, un poco difícil. Aquí no pudimos continuar el proceso. Tenemos además una dificultad, y es que no había soportes médicos. Ella se comunica y manda toda la información de la enfermedad con Wikipedia, una cantidad de cosas, pero no hay realmente un soporte médico, con excepción de una visita que hizo a un médico en Ecuador, que es donde viven sus padres, donde dice que ella fue porque se sentía mal ese día, pero no es claro. Es un caso, digamos, un poco difícil. Pero la medida solicitada es desproporcionada, y acá tuvimos que involucrar a jurídica y entender un poco más. La universidad es presencial, eso es prepandemia, ¿no? Pero el registro calificado es presencial, tiene una cantidad de actividades. Los profesores no pueden adaptar sus cursos, que son típicamente presenciales y con actividades prácticas, y una cantidad de cosas y de habilidades que necesita desarrollar para darle y ofrecerle un programa completamente virtual. Entonces, en este caso, se habló con la estudiante, y ya cuando vimos que era muy difícil que terminara, le propusimos un incompleto total, mientras ella miraba y trataba de solucionar qué quería hacer. Y finalmente la estudiante se retira de la universidad, consigue una beca internacional en un programa que está especialmente
digamos, tiene un programa muy especial que le permite hacer ese tipo de ajustes, que es tener educación virtual de alta calidad para personas que tienen su condición. Muy bien, este es también un caso interesante, es un padre de un niño de 4 años, como dijo María, pues los estudiantes que son padres están en unas condiciones complicadas. La dificultad acá es que el estudiante pues inscribió su semestre con muchas clases en la tarde, va a la decanatura de estudiantes, pero dice, yo soy el encargado de recoger a mi hijo todas las tardes en el jardín infantil, porque mi esposa trabaja y mi suegra trabaja, y entonces yo tengo que recogerlo, entonces mi solicitud es que yo no esté ni obligado a asistir a ninguna clase y que todo lo que ocurre en esas clases me lo hagan en otro momento, si hay un examen, si hay un quiz. Y esa fue una de las que tuvimos ahí a veces una dificultad, digamos, de comunicación y les llegó directamente a los profesores y los profesores reaccionaron fuertemente. Entonces, pues ahí conversamos con ellos, conversamos con decanatura y realmente aquí tampoco vimos, no es que no haya una situación complicada, sí la hay, pero digamos que lo que se estaba solicitando parecía un poquito desproporcionado. Hay unos compromisos adquiridos, es decir, en el momento en que el estudiante matricula esos cursos en la tarde, con la situación que tenía, pues él tiene una responsabilidad, así como su esposa y su suegra tienen sus responsabilidades en el trabajo, él tiene unas responsabilidades académicas que pedir de forma tan amplia no parecía, digamos, razonable. Su proceso de formación era muy difícil garantizarlo, si no va a poder acceder a todas las clases de esas clases todas las tardes porque tiene que ir a recoger a sus hijos. Y creíamos que había muchas otras alternativas que no habían sido exploradas. Él, por ejemplo, decía, no, de pronto hay una ruta escolar que nos podría ayudar, pues, o de pronto pueden negociar si en el trabajo de alguno de los dos, o un vecino, no sé, hay varias otras posibilidades que se deben poder explorar. Eso no quiere decir que en algún caso, y eso nos ha pasado a todos los que somos padres, haya una necesidad donde el niño, persona que lo iba a recoger no lo pudo recoger y tenga que ir, y por supuesto, en ese caso específico se podrá ajustar todo lo que haya necesidad porque reconocemos pues, que es una persona, un estudiante con responsabilidades un poco distintas al resto. Pero su solicitud que era tan amplia y digamos, más que amplia, era como casi que permitir no ausentarse por completo de sus cursos. Pues no fue atendida de esa manera, ¿no? El apoyo está ahí para cualquier momento que el estudiante necesitara, en un caso específico, una excepcionalidad. Y este es un caso que se los traigo a colación y ya con eso termino porque en realidad no hubo solicitud de ajustes razonables acá, sino que son esos casos que vale la pena explorar y lo traigo a colación porque nos generó mucha inquietud y que a veces llega además a través de los profesores, ¿no? Varios profesores de un programa le escriben a la coordinadora académica contándole que un estudiante les dice que ella tiene un trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde y que eso impide asistir a las clases, pero que no hay rollo, porque como las clases se están grabando, ella se compromete a ponerse al día, sino pues qué quiere decirles para ver si ellos están de acuerdo, en fin. Los profesores dicen, pero esto se puede, es decir, si esto fuera presencial, esto no sería ni siquiera una opción. Es porque es un tema de virtualidad, pero pues no sabemos, esto es un ajuste razonable, esto es un momento difícil, como toda esta confusión que genera y esta inquietud. Algunos profesores más tranquilos dijeron, sí, fresca, ¿no? Además, ella fue, digamos, con los profesores. Nosotros quisimos atender como un poco más el caso y nos dimos cuenta que es un estudiante que tiene 20 créditos inscritos y un trabajo de tiempo completo. Y es un estudiante que además no tiene un promedio muy alto, tiene un promedio alrededor de 3.30 y algo, donde si no le va bien con esos 20 créditos, puede poner en riesgo su estabilidad de su condición académica. Y queremos entender qué es lo que genera que ella esté con este trabajo. Está en una condición muy difícil donde necesita el trabajo para sobrevivir, es de fuera de Bogotá. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces decidimos reunirnos con ella, nos reunimos con la coordinadora académica y con ella. Y ella nos dice que es una oportunidad que le surgió, es una oportunidad que ella vive en una ciudad cercana y en esta ciudad que es más grande le ofrecieron ese trabajo y que habló con los papás y los papás le dicen que para su futuro profesional puede ser muy bueno. O sea que es una decisión consciente que no responde a una necesidad última. Y cuando le dijimos, pero ¿cómo? O sea, estamos preocupados por ti, 20 créditos académicos en materias que no son triviales y tú trabajando tiempo completo de 8 de la mañana a 5 de la tarde, una persona no tiene 2 tiempos completos. Tienes un semestre más cargado que el usual y además un trabajo de tiempo completo. Ella nos aclaró que ella esa solicitud la había hecho sabiendo que a exámenes, a quizzes y actividades de clase ella sí iba a asistir, porque ella había hablado con su empresa y su empresa le había dicho, si tiene un examen, pues asista y después no repone el tiempo.
lo cual pues ya es un poco también más razonable, pero nos preocupa a la estudiante, le dijimos, ella dijo, no, es que esto me surgió cuando ya había inscrito y había pagado matrícula. Conversamos con ella, aquí no había pues al lugar, no lo solicitó ella tampoco, ajustes razonables, pero fíjense cómo una solicitud de esta nos lleva a conversar con el estudiante, a entender la situación y también a conversar con ella y decirle que hay otras alternativas, que era, le aconsejamos que revisara, porque puede que al final, por tratar de hacer los 20 créditos y el trabajo, al final acabe retirando sus materias y no hizo ni lo uno ni lo otro y se puso en riesgo ella misma de todo el tema académico. Le recomendamos, por ejemplo, considerar una media matrícula. Decía, pero es que ya pagué la matrícula. Decíamos, pero estás en la primera semana, puedes pedir devolución de matrícula. Hay otras alternativas, incluso un cuarto de matrícula si no te quieres atrasar. Pero nadie es Superman para tener un trabajo de tiempo completo y un semestre tan exigido. Y de pronto, además, no sacas el mejor provecho de la experiencia académica cuando estás así de recargada. Entonces, creo que fue positivo, ella iba a hablar con su familia para tomar decisiones y no es un caso de ajuste razonable, pero es una muestra de cómo a veces aprendemos también esas situaciones y podemos atender algunos casos que pueden tener una intervención temprana interesante. Bueno, esto ha sido un aprendizaje. Como dice Lucas y como mencionaba María, hemos aprendido hoy sobre la marcha. Hay cosas que nos han salido mejor que otras. No mencioné un par de casos que fueron un poco más difíciles. ¿Qué nos ha parecido clave? Que cuando se puede, porque no siempre se puede, ese ajuste, si se solicita desde el comienzo, nos da la oportunidad de adaptarnos desde el comienzo. Es decir, no ser tan reactivos que el examen ya pasó y nos pasó en un semestre, el semestre ya había terminado, ¿no? Y se identificaron una serie de cosas. Esos casos son más difíciles. Cuando se puede, porque no siempre se puede, nos da tiempo para planear y eso es muy bueno. Esta coordinación entre decanatura de estudiantes, pero principalmente, por supuesto, con el Centro de Diversidad y con nosotros ha sido absolutamente fundamental. Es decir, la relación que tenemos con María, la comunicación fluida que tenemos, los coordinadores saben que en la facultad tienen dónde preguntar y que pueden contactarse con María. Ha sido fundamental esa coordinación con el Centro de Diversidad. Por supuesto, el profesor puede de forma autónoma llegar a acuerdos con los estudiantes. Creo que eso pasa mucho, pasa todo el tiempo. Y también en estos ajustes razonables, yo personalmente creo que es importante involucrar a los profesores, no sentir que les estamos imponiendo unas medidas que usualmente resultan de una conversación entre el estudiante y un psicólogo muy preparado, por supuesto, de la decanatura de estudiantes, pero que esa sensación de que el profesor también pueda participar en proponer actividades y ajustes es valiosa para que él también se involucre, no sienta que es algo impuesto, no sienta que es que decanatura me obligó y bueno, me toca porque si me dicen, sino que pueda aportar. Y a veces el apoyo, además de otros directivos de los programas, eso nos ha despertado. Digamos que en algunos cursos donde hemos tenido ajustes razonables, son cursos que tradicionalmente tienen rollos. Entonces también es una buena oportunidad para hacer una reflexión interna y mirar como si esto nos puede ayudar a revisar otros procesos, ¿ok? Dentro de los departamentos. Y finalmente, pues yo sí creo que la política de momentos difíciles es algo distinto a los ajustes razonables, aunque hay alguien decía ahí por ahí, adaptabilidad, flexibilidad, yo creo que todo va muy de la mano, ¿no? En ajustes razonables lo que vemos es que usualmente la situación es más extendida en el tiempo y que a veces requiere de una intervención más estructural porque no siempre es un único curso, sino que es una situación que le afecta a todos sus cursos. Y en ese caso es mucho mejor apoyar al estudiante a que el estudiante tenga que uno ir hablando con los profesores y que además sienta el apoyo institucional. La implementación ha sido, como les decía, un proceso de aprendizaje. Llevamos unos 2 años pasados y pues yo creo que vamos mejorando. Y es importante, pues esto usualmente implica un ajuste, un esfuerzo adicional que no debe ser desproporcionado, pero sí, siempre hay un poco más de carga para los profesores involucrados, pero, y es importante, tiene límites y no puede sobrepasar la normativa institucional. Eso es importante, o sea, un estudiante no puede llegar a decir, no, es que yo me siento en una condición diferente, yo aprendo de manera distinta, entonces yo quiero que de aquí en adelante todos mis cursos no sean con nota numérica, sino con nota cualitativa. Pues la universidad y la normativa de la universidad nos implica eso, más bien miremos qué otras opciones hay. O yo sí quisiera que, mejor dicho, otras cosas que se salen. Fíjense, por ejemplo, el caso que les conté, lo que hacemos es mirar qué figuras de la universidad cuando se necesitan y que están permitidas nos ayudan a atender estos casos. Entonces, no, acá lo que notamos es, necesitamos ayudarte, necesitas terminar el semestre, lo vas a poder hacer, o buscamos una figura incompleto, o cómo hacemos, pero
estamos de todas maneras dentro de la normativa institucional, ¿no? Muy pocos casos se han dado y las facultades no somos autónomas para hacer eso, ya necesitamos niveles más altos, donde podríamos eventualmente pasar por encima, digamos, de alguna norma institucional, pero digamos que ese marco existe y en ese marco es que trabajamos. Y afortunadamente la mayoría de ajustes razonables requiere cosas que se pueden implementar sin sobrepasar, digamos, esos límites. Bueno, pues eran esos casos los que les quería contar. Muchas gracias, Silvia. Nuevamente, mil gracias a ti por todo el trabajo, a todas las coordinadoras académicas que sé que están acompañándonos hoy, a Marcela, a Rebeca, a Laura, exacto, que han estado, o sea, trabajando de la mano con cada caso, he estado pendiente de todos. Aprovecho este espacio para darles las gracias porque sin su trabajo, digamos que no podríamos movernos y su participación en esto es esencial. Y también pues a los directores y directoras, ahí está Jorge Gutiérrez, que también ha sido fundamental en crear este proceso y crear esta conciencia. Mil gracias a los que están por ahí. Bueno, tenemos unos minutos de aquí a la 1 para preguntas, para discusión, que pues estoy aquí atenta a oírlos y a escucharlos cuáles son las ideas. Lucas todavía nos acompaña. Yo por eso decía que aprendí mucho de Lucas, porque esto que ha ido haciendo como con el camino, lo que decía Lucas, resonaba mucho en las acciones que hemos tomado, pero ha sido sin tanta formación como la que sí tiene Lucas y todo su background. De hecho, me ha pasado en otro tema que vi que aquí está Carolina Moreno, y lo mismo que nos ha pasado con los temas de violencia de género, y es como hemos tenido también que aprender nosotros en estos temas y darnos la oportunidad de aprender en temas, pues es que somos ingenieros en nuestro caso. Entonces son temas que no son como tan cercanos a nosotros, pero pues justamente esto abre toda esa reflexión. De acuerdo. Marcela y Santiago levantaron la mano al mismo tiempo, pero voy a darle la palabra a Marcela inicialmente. Estoy prendiendo el video. Muchas gracias, María y Silvia y Lucas. Tengo un caso muy reciente de ayer que reporté a Ángela extensamente en la tarde, pero digamos que lo traigo a colación es porque es un caso que nos sucede en tiempos de confinamiento y no confinamiento. Es un estudiante con unas dificultades, no así dificultades, con una desigualdad académica muy, muy marcada con todos sus compañeros, ¿sí? A eso se suma también una desigualdad social. Se ve, porque yo pido que prendan las cámaras por su forma de expresarse. Estamos mayoritariamente en este momento con estudiantes de calendario B, que vienen muy bien preparados en el curso de Introducción a la Programación, que es un curso supermasivo. Se nota la diferencia entre el primer semestre y el segundo semestre del año. Y bueno, lo perdí. Y lo perdí mal. El estudiante no se enteró que hay libro, a pesar de que llevamos 6 semanas de clase y que además hemos hablado del compromiso de leer el libro. No asiste a Cupitaller, que es nuestro espacio académico, argumenta que nunca encuentra turno. No inscribió el curso de herramientas para la vida universitaria porque no supo cómo inscribirlo. En fin, es un estudiante que es muy poco autónomo y no sigue tampoco las reglas del curso, ¿sí? Personalmente me genera mucho conflicto porque soy muy consciente de la desigualdad, ¿sí? Por ejemplo, él dice que el curso de redacción de técnicas de escritura le cuesta mucho trabajo porque le hablan de verbo y predicado y complemento y él nunca vio eso en el colegio. Entonces, claramente hay un vacío de su formación secundaria muy grande que no podemos, que yo pienso que no vamos a llenarlo en la universidad. Yo soy muy pesimista, ustedes me conocen del pasado y saben que le meto la ficha a los estudiantes, pero hay unos casos como este que uno dice, no la voy a lograr, ¿sí? Porque es que yo no puedo subsanar una educación secundaria tan deficiente. Él es egresado de colegio distrital. Me parte el alma porque tiene sus compañeros que hablan inglés perfecto, él no habla inglés, entonces es un dolor como de patria, ¿no? De ver reflejado en mi propio curso esa inequidad social tan bárbara. Pero entonces digo, bueno, salió esto de los ajustes razonables y de los momentos difíciles justo en la pandemia. En el curso lo implementamos, es un curso que tiene 1000 estudiantes, entonces hemos hecho, yo no he notificado a ustedes, pero lo hemos ya implementado, o sea, autónomamente lo hacemos, nos estamos ajustando, porque con los profesores lo hablamos y lo estamos haciendo, pero
en este caso, ¿qué hacer? Es decir, ¿aplica un ajuste razonable? ¿Vamos a ser capaces de sacarlo adelante? ¿Hay que hacer adaptaciones en el curso cuando yo veo que el estudiante tiene unos vacíos bárbaros? Pregunto. Lucas, adelante. Yo pienso que sí, Marcela. Es decir, yo entiendo tu angustia y por eso también lo planteaba en mi presentación. Yo no le puedo pedir a un profesor que resuelva en un curso de 14 semanas las inequidades estructurales del ingreso socioeconómico y las dificultades del sistema educativo público, sin duda. Eh, por ejemplo, ¿qué he hecho yo, Lucas, en mi clase? Mi clase incluye por supuesto no es nada tan complicado como lo que tú enseñas, ¿no? Pero incluye unas clases, unas lecturas en inglés y unas lecturas en español. Y yo identifico que hay una desventaja, por ejemplo, en el manejo del inglés. Y entonces ahí me apoyo de mi asistente graduado del Centro de Español y de mi monitor para hacer unas monitorías específicas que ayuden un poco como a acaparar. Probablemente nunca logres equiparar todas las oportunidades de los estudiantes más privilegiados con los estudiantes menos privilegiados, pero quizás tener algún tipo de respuesta de unas monitorías específicas, de un acompañamiento específico puede resultar. Ahora, para que eso sea exitoso, y tú lo planteas en tu intervención, el estudiante tiene que poner de su parte, porque es que el rol del profesor no es estar persiguiendo al estudiante para que a ver si responde a la monitoría, porque también sucede que hay estudiantes que no están genuinamente interesados en utilizar esas herramientas, pero yo creo que la responsabilidad del profesor es el de proveerlas. Y si el estudiante no responde, no asiste, pues entonces ya será una responsabilidad del estudiante. Te voy a poner un ejemplo que algo que me pasó a mí, también un poco para hacer visible el tema de las necesidades en salud mental, que María fue específica en el chat de decirlo, pero es la necesidad de la vida en la educación superior. La discapacidad física, la discapacidad auditiva, la discapacidad intelectual son discapacidades que disminuyen significativamente demográficamente, mientras que las necesidades en salud mental aumentan desproporcionadamente. Yo tuve, por ejemplo, un caso de un estudiante que me dice, es que yo no logro venir a clase porque los medicamentos me dan mucho sueño y necesito más tiempo para entregar el trabajo. Entonces yo le dije, listo, tienes más tiempo, ponme tú la fecha. Ella la puso y la incumplió. Al hacerlo, cambia la estructura de poder y entonces yo digo, tú no me estás cumpliendo. Pero a lo que voy para volver a tu situación, yo creo que sí vale la pena preguntárselo. Y también la reflexión que está detrás es, ¿será que tenemos unas clases muy masivas que no nos permiten hacer seguimiento a los estudiantes? Vale la pena intentar algunas cosas. Si no encuentras un ejercicio de corresponsabilidad del estudiante, pues probablemente no vayas a resolver lo que tú quisieras resolver en términos de la vida de esa persona o estructurales, pero creo que lo que te queda aquí a ti como profesora es, ante un estudiante que no tiene las mismas habilidades porque no viene del mismo contexto, yo aquí le puedo ofrecer un acompañamiento mayor. Si ese estudiante lo toma, seguramente lograré llevarlo a un punto más avanzado. Si no lo toma, pues no funciona. Y ahí creo que es clave también el acceso a las herramientas y a todo esto. A veces los estudiantes necesitan más acompañamiento. Yo tuve hace unas semanas un estudiante que no sabía que tenía correo de la Universidad de los Andes. Increíble, increíble. Y yo le decía, pero es que yo ya te mandé la información. No, profe, yo no la veo. Y yo, ¿cómo es que no la ve? ¿Dónde la está mirando? No, en Sicúa. No, pero es que yo te estoy escribiendo el correo. No, pero es que yo no tengo correo. Pero ¿cómo así que no tienes correo? Me tocó mandarle al monitor para que le enseñe a utilizar el correo de la Universidad de los Andes. Esa no es mi responsabilidad. Yo ni siquiera sé los estudiantes cómo rayos aprenden a utilizar el correo electrónico. Pero pues era necesario hacerlo. Entonces vale la pena, para cerrar, el pensar algunas acciones afirmativas que logren un poco como ponerlo en un nivel más alto del que llega. Perfecto, mil gracias. En cuanto al tamaño de los cursos, porque veo que Francia lo dice, ya lo ajustamos, estamos con 20 estudiantes por profesor, que es lo mínimo que paga el sueldo de profesor, porque es un curso donde los estudiantes necesitan mucho acompañamiento y ya con 20 lo logramos. Esto es marcación hombre a hombre casi. Mil gracias. Vale. Santiago. Hola María, muchas gracias y también a Lucas y a Silvia
muy provechosa esta reunión. Yo tenía una pregunta, digamos, ayer al Consejo de Facultad de Economía nos llegaron, pues los estudiantes manifestaron una preocupación sobre, digamos, la implementación práctica de la política de ajustes razonables y momentos difíciles. En particular, sienten, y yo también había oído, digamos, casos así, sobre todo entre los profesores complementarios, pero algunos profesores magistrales también, que hay una comprensión que desde mi punto de vista no es acertada de lo que propone el artículo 45 del reglamento de pregrado, que es el que habla sobre las excusas válidas, a pesar del parágrafo que dice el profesor podrá tener en cuenta otras circunstancias que a su criterio puedan justificar la ausencia del estudiante. Muchos profesores, al parecer, digamos, tienen como esta dificultad de si yo no hago lo que dice el reglamento y si la excusa no está en esa lista, entonces no vale, ¿sí? Entonces, si se le murió la novia o si se le murió el novio al estudiante o al estudiante, entonces eso no vale porque no es un familiar en segundo grado de consanguinidad, ¿sí? Cosas por ese estilo. No sé si de pronto, digamos, como en estas circunstancias se podría aprovechar, no sé si un mensaje de la DECA o de la Administración Central, como para invitar a los profesores a hacer uso, digamos, hay cosas que no se pueden regular, ¿sí? Y nada, digamos, a veces me parece que en algunas circunstancias se espera como un manual que diga exactamente qué hacer en todas las circunstancias, digamos, en detrimento de lo que podríamos llamar como la sabiduría práctica, como, digamos, lo que decía Lucas de estas preguntas, en cualquier situación, ¿qué debo hacer? Eh, si es razonable que me pidan hacer esto, ¿para qué? ¿Qué propósito alcanzaría esto? Y las reglas no pueden ni deberían reemplazar como ese proceso. Eso como por un lado, porque los estudiantes manifestaron que en muchos casos, por ejemplo, que se les iba la luz en pleno quiz, me pasó de hecho con mis estudiantes hace poquito, 7 de la noche, apagón total en Chapinero hasta las 11. Y entonces, por ejemplo, les piden como evidencia de que efectivamente un corte de luz en el edificio, el chat con Claro, el chat con la ETV, el chat con no sé qué. Y digamos, mi pregunta es como una estrategia como integral, como o sea, ¿qué se les ocurre que podemos hacer primero frente a esa comprensión del reglamento que desde mi punto de vista no es acertada, que es lo que no diga acá, no lo puedo valer como excusa o no puedo hacer un ajuste? Y por otro lado, digamos, también ellos manifestaron como los estudiantes del consejo manifestaron como una preocupación también como qué pueden hacer, cómo los podemos ayudar. Eso me gustó mucho, en el sentido de qué podemos hacer con los estudiantes para generar un ambiente de confianza, que es algo que señaló Lucas en su presentación que me parece muy importante. Porque por supuesto si las políticas de ajustes razonables se usan para aprovechar, para sacar provecho, y eso empezaría, digamos, a dañar la confianza entre profesores y estudiantes y ahí es que empieza a funcionar mal la cosa. A veces algunos profesores es difícil explicarles en ciertos casos específicos, digamos, como si creerle o no al estudiante que se le fue la luz o simplemente está sacando provecho. ¿Qué podrían hacer los estudiantes, en particular los de nuestro consejo estudiantil o yo no sé si el consejo estudiantil uniandino en general, como para también invitar a los estudiantes a asumir su responsabilidad de que para que este sistema funcione, pues también tienen que poner de su parte y no abusar, así sea una minoría los que tratan de abusar de estas políticas, pues es una minoría que puede hacer daño en la medida en que deteriora la confianza entre profesores y estudiantes. Esas serían como las dos preguntas. ¿Qué pueden hacer los estudiantes ellos mismos para invitar a otros estudiantes a que la política funcione mejor y a generar este ambiente de confianza? Y la otra es, ¿qué podemos hacer con los profesores que, digamos, como que tienen una adicción a los reglamentos, como que todo tiene que estar específicamente
delimitado y establecido para que se animen a tomar una decisión, digamos, en estos casos. María, yo rápidamente solo quería decir una cosa, yo creo que esa pregunta es más para María que para cualquier otra persona, pero yo solo quería contarte que sí, a eso nos enfrentamos todo el tiempo y son los casos que usualmente pasan porque cuando el profesor, digamos, pasan a la coordinación y luego empiezan a ascender un poco y por más de que el reglamento efectivamente da la posibilidad de hacerlo, como decía Silvia en el chat, y pues es lo que tú leíste, ¿no? El profesor también puede tomar la decisión si muchos profesores están como permanentemente pensando que los estudiantes quieren abusar de ellos, de su buena fe. Tenemos la dificultad de que hay algunos que sí, que es lo que decíamos con María. De hecho, tenemos un par de casos que decimos es que todo lo que hemos construido con dificultad para que a veces tengamos un par, que afortunadamente son excepcionales de casos donde vemos un tema de manipulación y de cosas, eso además frustra, porque todo lo que hemos logrado avanzar para que eso ocurra. Sí, ahí es muy difícil y yo sí invitaría es mucho, no sé, desde los directivos hacia abajo, a tratar de mandar ese mensaje como de confianza y todo, y de ser, no solo en la pandemia, en condiciones normales, que si no es de segundo, fue su primo el que se murió, no, acá no. A mí me pasa, Silvia, acaba de ocurrir un accidente, yo, vete, ocúpate de eso y luego hablamos, tranquila. Que también es distinto, como tú decías, Santiago, nosotros ahorita, el lunes hubo un examen en un curso, y el jueves, un estudiante escribe, profe, es que a mí se me fue la luz, entonces, ¿cuándo es el supletorio? El jueves. Se le fue la luz el lunes, ¿no? Eso no ayuda. Puede que sí se le haya ido la luz, pero en realidad, si fuera un parcial, uno estaría paniqueado que se le fue la luz y apenas vuelve la luz, escribe un correo o con datos le escribe al profesor como, profe, se me fue la luz y estoy en datos y no puedo presentar el examen. Pero que aparezca 4 o 5 días después, eso es justamente lo que perjudica, digo yo, y ahí sí necesitamos ayuda de compañeros con compañeros o algo de ese estilo porque no nos ayuda. Y la otra es sí la obsesión, o sea, yo no voy a entrar en detalles, pero no se imaginan los casos que recibimos en comité disciplinario en nuestra facultad, porque tenemos que repensar la forma de evaluar, por un lado, y por el otro, porque entonces tenían a todos los estudiantes con cámara prendida viéndolos, y si el estudiante miraba al lado, entonces lo pasaron a consejo disciplinario porque de pronto se estaba copiando y el estudiante decía, estaba viendo a mi gato. Estoy viendo a mi gato, o sea, es como, ay no, relajémonos, o sea, otro profesor quería que estuviera la cámara prendida y que además con el celular también estuvieran proyectando su teclado. Es como, No, es yo he como visto que han demasiado. sacado softwares, no sé que usen allá en Sí, ingeniería, pero por ejemplo hay nosotros uno que nos se llama negamos a usar Repertorio. esos respondos y todos esos que ya entran al límite de violar como la intimidad incluso de los estudiantes y bueno, en fin. María, pero creo que la respuesta es más para ti a nivel global, porque eso sí pasa, como les digo, como los profesores a veces sí sienten que hay algunos, y sí nos ha pasado, y pues está comprobado porque pues los tenemos de vez en cuando estos estudiantes, pues eso mina un poco, pero pues desde mi punto de vista deberíamos tratar de que prevalezca lo otro, ¿no? Que es difícil, pero, y los que estamos acá en general somos los que sí buscamos que eso prevalezca, los que estamos en este seminario justamente. Exacto, eso creo yo, que es, o sea, uno quisiera que a estos seminarios asistieran todos esos profesores de cátedra o no, los que mencionaste, que les cuesta mucho trabajo salirse de la norma, ¿no? Salirse de lo que está allí, porque salirse de la norma también implica pues ver a los estudiantes como una masa homogénea o tal vez como experiencia personal de mi vida, de mis privilegios, de los recursos con los que tengo o no, y es esa capacidad de no ver las diferencias, ni en los otros, no, y entonces me apego mucho a la regla. Es un cambio cultural que la universidad viene teniendo, es un cambio además empujado porque la población de pregrado ha venido cambiando y ha venido cambiando desde hace 5 o 6 años, pues, y eso empuja, o sea, las necesidades de la población de pregrado, los cambios, los mismos estudiantes y sus batallas, creo que presionan a que eso ocurra, y un trabajo constante, creo yo, de confianza, o sea, de que los profesores hablen con los directores, ahí nuevamente menciono las coordinaciones académicas, de que haya todo un trabajo para ver cómo está esa cultura, que el estudiante está en el centro, su proyecto académico, que esas son todas oportunidades de explorar cuál es ese estudiante que está conmigo en el salón de clases. Una cultura justamente que Lucas lo mencionó, Silvia también a través de todas las experiencias que nos contó, y es poner al estudiante en el centro
y entender muy bien cuáles son los recursos que hay en la universidad, por qué lo estamos haciendo, por qué nos importa tanto en realidad ser una universidad que no solamente abre puertas de acceso a estudiantes de región, a estudiantes de generación E, pero que tiene buenas prácticas para que esos estudiantes sean exitosos, que respondan a ese cambio que está habiendo en general en la educación superior y en una universidad tan importante y como tan privilegiada como es la nuestra, que se creen esos espacios. Se me ocurre igual una idea, además de la que sugieres de los estudiantes, y aquí he tomado nota, y es pensar que en la inducción que da gestión humana de esos profesores, de pronto podríamos tener un espacio para hablar de esta política de momentos difíciles y ajustes razonables, para que ellos la conozcan desde un comienzo y que eso ayude como a esa discusión. Oyéndote pensé que esa podía también ser, además de lo que sugieres con los estudiantes, una buena opción para buscar. Gracias, María. Yo quisiera un segundo para responderte, Santiago, frente a esa lógica cuando estamos como demasiado obsesionados con el reglamento. Yo hice una reflexión personal frente al reglamento y particularmente en los plazos que se le vencen a los estudiantes. A veces como profesores somos muy estrictos con los plazos en los que se vencen y los estudiantes son demasiado relajados, y principalmente porque algunos provienen de unos contextos educativos privilegiados en donde más que la educación se presta un servicio pago y los profesores están a merced de la voluntad de sus estudiantes y todo es flexible, todo puede esperar. La reflexión que yo hice ahí es el cumplimiento de los plazos es un elemento formativo de los abogados. Yo como abogado tengo que cumplir plazos porque así funciona el mundo del derecho. Y por tanto, eso es algo que yo aplico, que yo debo enseñar en la universidad y veo ahí a Carolina Moreno, que antes era la directora del consultorio jurídico y que padecía a los estudiantes que piensan que el sistema de justicia gira en torno a los intereses del estudiante practicante de la universidad. Entonces, yo, digamos, aplico las fechas de entrega con un excesivo rigor porque entiendo que detrás de eso hay un aprendizaje. Pero entonces mire lo que tuve que hacer, porque entonces se cierra el SICU a las 5:30 de la tarde, esa es mi hora favorita, y empiezan todos como locos desquiciados a escribirme 5 minutos que porque se les cerró. Entonces yo lo que dije es, bueno, pero a mí también es demasiado costoso volverme aquí el policía del reglamento. Además, para mí, ese no es mi trabajo. Entonces yo una de las cosas que hice es que les doy un margen de maniobra, es decir, yo les digo que se cierra 1 hora, pero les pongo media hora más, porque siempre hay uno atrasado que necesita más tiempo, pero sin que lo sepa. Y otra de las cosas que hago es que yo hago visible quienes entregan antes, porque SICUA me dice la hora en la que se cargó el trabajo. Y entonces yo privilegio y hago visible a lo que los estudiantes que entregan con 2 o 3 horas de anterioridad. Y lo que hago, lo incorporo en mi práctica pedagógica y es que usted como abogado no debería ser un abogado que esté corriendo al juzgado a las 5:30 de la tarde en el centro de Bogotá, porque qué tragedia. Usted tiene que radicar esos 6 horas antes o el día antes de que se le venza el plazo. Creo que ese es el aprendizaje pedagógico detrás del plazo y de la aplicación del reglamento. Yo lo que quiero generar son estudiantes que entiendan que así el plazo se venza a las 5 de la tarde, si no lo tienes al mediodía de ese día, ya vas tarde porque todo puede suceder. Entonces, un poco es transformar eso en una reflexión pedagógica. Ahora, el exceso de mirar quién se muere y la cadena de la consanguinidad, pues también deriva de tener demasiado tiempo libre y de estar ocupándose de una cantidad de cosas en las que por nuestra salud mental deberíamos ser mucho más flexibles. Como una inversión en la propia salud mental en la propia salud mental del profesor. Pero eso es una reflexión que yo hice frente al plazo. Es decir, yo sí quiero formar abogados que cumplan los plazos, porque es que de no cumplir los plazos se derivan responsabilidades disciplinarias y de dinero. O sea, un abogado que no carga una licitación a tiempo es un abogado que le hace perder a su cliente miles de millones. Entonces, vale la pena también hacer una reflexión en torno a por qué hago cumplir yo el reglamento y eso cómo está atado a los profesionales que yo estoy formando. Muchas gracias, Lucas. Y ahí, Santiago, es increíble cómo a veces nuestros profesores son tan exigentes solicitando la entrega de plazos y nosotros no tanto en entregando las notas como lo solicita ese mismo reglamento al que nos apegamos. Pero bueno, ese es otro tema. Otro tema, de acuerdo.
Yo quería hacer un último comentario, tal vez que leí en el chat de Silvia Díaz de la Facultad de Medicina, donde dice que es posible también, cuando tenemos esos casos de profesores, poder proveer un poquito de apoyo desde las direcciones de los programas o desde las coordinaciones o incluso desde las mismas decanaturas para darle la confianza al profesor de que él o ella puede tomar la decisión haciendo uso de su sentido común, centrándose en lo que necesita el estudiante, teniendo una información completa frente a la situación del estudiante para que no se sienta que al salirse un poquitico o al contemplar algo que no está descrito en los literales del reglamento se va a meter en un problema legal o lo van a entutelar o luego se le van a venir otros 30 estudiantes a pedirle lo mismo. Digamos que yo entiendo los miedos de los profesores, pero también, digamos, es un poco que ellos se sientan respaldados por la dirección de sus programas o por la parte directiva de sus facultades o departamentos para que ellos sientan esa confianza y sientan que lo que van a hacer no está mal y que nadie los va a entutelar y que no va a tener después 80 estudiantes pidiéndole lo mismo, sino es una situación particular, argumentada, con soportes. Entonces, digamos, ahí como darle soporte como de tranquilidad frente a eso, creo que podría servir y creo que es un poco lo que Silvia quería aludir en su comentario en el chat. Creo que tenemos ya el tiempo, ya sobrepasamos el tiempo como para ser respetuosos con eso y con la hora del almuerzo, pues darles las gracias a todos, obviamente, a María, a Lucas, a Silvia. Creo que todos aprendimos enormemente de los casos reales, de la parte un poco más reflexiva y todos los aportes que ustedes nos dieron. Anticiparles que tenemos un segundo seminario de éxito estudiantil este semestre que va a estar más encaminado hacia la parte de integridad académica. En su momento les mandaremos la invitación. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias a los asistentes, a nuestros conferencistas y bueno, que tengan un buen resto de día. Muchas gracias, saludos Chaito. a todos. Gracias por el espacio, Ángel. Chao y María. muchas gracias. Chao. Chao, Lucas. Chao, muchas Marce, gracias. ánimo.